damos gracias, pastor, damos gracias a Dios por tu vida. Bienvenido. Gracias. Que Dios te bendiga mucho, por favor. Te damos la bienvenida. Dios te bendiga. Muchas gracias, amigos. Gracias, Quique. Amén. Y que el Señor bendiga a todos estos pequeños, esta generación de guerreros que muy pronto el Señor va a usar. De hecho, hay una profecía en Hechos. Mientras estabas orando, Quique, me acordé lo que dice la palabra en el capítulo 2 de Hechos, que antes del día del Señor, precisamente antes del regreso de Jesucristo, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo iba a venir sobre toda carne. Y en Hechos 2 dice que sobre toda carne se refiere a todo el pueblo de Dios, a su iglesia universal. Cuando dice sobre toda carne, el contexto nos dice sobre mis siervos, mis siervas, sobre vuestros hijos, sobre los niños, sobre los adultos, los ancianos, soñarán, tendrán visiones, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir eso? Que aún los niños, Dios los está usando, de hecho, para predicar, para profetizar, para llevar el mensaje sobrenaturalmente a mucha gente. Hay muchas personas mayores que se han convertido por el mensaje de un niño, aunque usted no lo crea, cumpliéndose esa profecía de Hechos capítulo 2. Y dice, antes de que venga el día del Señor. El día del Señor no ha venido. Por tanto, esa profecía de Hechos capítulo 2 está patente y latente. Cuando dice sobre toda carne, implica a los niños. Por eso no debemos de menospreciar ni decir, ay, está chamaco, está un niño. No, no. Cuidado, porque un niño que ya está en la palabra de Dios, que tiene los rudimentos básicos de la Biblia, un niño que empieza a caminar en el temor de Dios, es un arma poderosa en las manos del Señor, que puede y que está haciendo grandes maravillas el Señor a través de esas pequeñas almitas. Así es de que no menospreciemos y siempre debemos ser muy cuidadosos, seguir instruyendo al niño, como dice Deuteronomio 5, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Cuando fuere adulto no se apartará de él. Esa palabra es patente y latente. Dentro de los 8 primeros años de vida debemos de recordar que es cuando el ser humano aprende todo, es como una esponja el ser humano. Así es de que no se les vaya el tiempo, padres de familia, no se les vaya el tiempo y no cometan el error de empezar a enseñarles principios bíblicos y otros aspectos básicos. Ya cuando tienen 15, 16 años ya se les fue el tiempo. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño. Cuando empiezan a caminar, saludos a mi amigo Alberto, a nuestro hermano Alberto, ya estoy viendo a Emanuel, su pequeño niño que acaba de cumplir 1 año también. Qué bendición es verlo crecer. No hemos podido verlo desde acá, pero hemos estado viendo su desarrollo ya con 1 año. Celis y Alberto, les mando un abrazo a propósito de los niños. Regresando al punto, y no quiero desviarme, solamente retomando lo que comentas, Quique, es muy importante instruir a nuestros niños. ¿Por qué? Porque dentro de los 8 primeros años de vida es cuando los seres humanos aprenden todo, aprenden a leer, aprenden a hablar, a multiplicar, a sumar, etcétera, etcétera. Es cuando empieza el abecedario, ¿verdad? Las vocales, es cuando aprenden todo. Y con esto termino. Por eso las grandes potencias, como los rusos, como los norteamericanos y otras naciones, tienen grandes atletas, tienen grandes deportistas. ¿Por qué? Nunca se han preguntado por qué. Porque desde niños, los niños son enseñados en las artes, en el violín, en los pianos, etcétera, los instrumentos musicales, en los deportes, en las disciplinas. Y ya cuando tienen 15 años es maravilloso porque ya son unos atletas maravillosos. Ya a los 15 años ya son unos super músicos, unos super artistas. ¿Por qué? Porque los padres de alguna manera han puesto en práctica esos principios de la Biblia, Deuteronomio 5, instruye al niño en su camino. En todas las áreas, si tú instruyes a un niño en todas las áreas, a los 15 años va a ser ya un pro, a los 20 no se diga. Así es de que, amigos, que no se les vaya el tiempo para instruir a nuestros hijos, a sus niños, en los principios bíblicos, en los rudimentos de la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, porque esto tiene promesas para esta vida y para la venidera. Así es de que, qué bendición que hayas orado por los niños, los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y entrando a materia, pasando a deportes, a propósito, sobre este tema que hemos estado enfatizando mucho, sobre cómo los glaciales se están descongelando, es algo que está en la Biblia, es algo que no descubrieron apenas los científicos, es algo que está plasmado en la palabra de Dios. Se tienen que cumplir muchas profecías. Por ejemplo, en 1950 se dio cuenta un habitante de estas zonas del norte, del Polo Norte, y dice que los glaciales del Polo Norte tenían
5 kilómetros de profundidad, porque empezaron a estudiar estos hombres. Y él se ha dado cuenta que hoy en día tiene 2 kilómetros de profundidad. Se han derretido aproximadamente 3 kilómetros. Por tanto, los mares, por eso, según este punto de vista, han aumentado aproximadamente 2 metros. 2 metros de profundidad. Y el calentamiento global es real y está causando muchas cosas en el mundo. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Por eso el hablar sobre el calentamiento global es hablar en general de muchos aspectos de lo que implica la vida sobre esta tierra, sobre este planeta, y no podemos pasar por alto los aspectos bíblicos. Por ejemplo, ¿tú sabías que la palabra de Dios nos describe que el eje de la tierra se ha estado desplazando? Está profetizado. Antes de entrar en materia, quiero recordarles algo interesante que está en la Biblia, en Isaías capítulo 13, en el versículo 13, vean ustedes Isaías 13, la palabra de Dios nos enseña precisamente que el planeta se iba a desplazar, el polo magnético de la Tierra se iba a desplazar. Y hay estudios que desde 1600 hasta la fecha, y todavía midieron en el 2006, cómo se ha desplazado kilómetros. El polo magnético se ha desplazado muchos kilómetros. Y es importante entender que se ha desplazado precisamente hacia Rusia, hacia la zona de Siberia en Rusia. Casi ya van 60 kilómetros y algunos dicen que se están desplazando de 15 kilómetros por año, pero la realidad es de que hoy se ha estado acelerando y es interesante los estudios que han hecho sobre cómo se ha desplazado precisamente el polo magnético hacia la zona de Rusia. Y esto implica algo muy interesante, porque cuando tú hablas de cómo el polo magnético se está desplazando kilómetros hacia otro lugar, pues es obvio que también eso implica el que se estén descongelando todas esas zonas. Entonces, mira lo que dice la Biblia, cuando el polo magnético se empieza a desplazar y empieza a cambiar de rumbo hacia zonas que han estado congeladas por muchos años, por miles de años, llega el momento a donde toda la parte blanda, ¿verdad? La parte de la tierra está volviendo a crear precisamente vida, está germinando hierba, pero no es tan solo eso, que han descubierto momias, han descubierto ciertos fósiles a donde han estado congelados durante mucho tiempo ciertos virus. Y esto es muy interesante, por eso repito, todo está relacionado. Pero mira cómo la Biblia lo profetiza, cómo el profeta Isaías nos habla, inspirado por el Espíritu Santo, sobre este movimiento. Dice así Isaías 13, espero que me acompañen a buscarlo. Dice, porque haré estremecer los cielos. En primer lugar, haré temblar los cielos. Y cuando esto que dice que hará temblar los cielos, por resultado va a haber una serie de lluvia también de meteoritos. Una vez que el Señor empieza a sacudir también los cielos, vamos a ver próximamente más caída de aerolitos y de masas celestes, porque se tienen que cumplir lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 8, a donde vamos a ver cómo algunas de las primeras trompetas van a entrar unas tremendas bolas o masas que la Biblia describe del tamaño de una montaña. Va a causar grandes estragos próximamente, amigos, en el planeta Tierra, y esto está escrito. Así es de que nosotros tenemos que estudiar más sobre estas temáticas, pero vean cómo dice, cómo hará estremecer los cielos. Y una vez que hace estremecer los cielos el Señor, describe la Biblia que, y la tierra, ¿qué dice? Se moverá de su lugar. O sea, cuando Dios estremece los cielos, no tan solo va a estremecer masas y otros planetas, ¿verdad?, que están en nuestra galaxia, sino que también la misma tierra, dice la Escritura, que la tierra se va a mover de su lugar. Ya está aconteciendo esto. Y dice la Biblia en la parte 3 del versículo, y la tierra se moverá de su lugar y la indignación, escuchen bien esto, la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Fíjate qué interesante dato nos da la Biblia. Cuando la palabra de Dios nos habla de la indignación de Yahweh de los ejércitos o del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira.
Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla precisamente de la indignación del día del Señor, hay muchos términos que se habla para la tribulación o la gran tribulación. Esas trompetas que aparecen en el capítulo 8 de Apocalipsis, lee las primeros 4 trompetas, te las dejo de tarea. No hay tiempo para ir hoy a leerlas. Me gustaría hacerlo, pero te lo quiero dejar como una tarea. Lee las primeras 4 trompetas de Apocalipsis. Y ahí te vas a encontrar cómo el Señor va a permitir que entre en una serie de meteoros en el planeta Tierra. Y va a haber una gran mortandad. Dice la Escritura que la tercera parte incluso de la vida en el océano va a morir, la tercera parte. Si nosotros hablamos de la tercera parte, algunos describen que, por ejemplo, si ese meteoro llegara a caer del lado del Atlántico, pues sí va a afectar de alguna manera parte del continente africano, parte del continente europeo, lo que es la zona de allá de España, ¿verdad? Portugal y todas esas áreas, toda África, pero también parte de América, toda la zona del Golfo de México, toda la parte de los Estados Unidos hasta la parte de Sudamérica. Pero si llegara a caer, ¿verdad? Del lado del Océano Pacífico, bueno, pues también una gran parte afectaría la parte del continente americano, de este lado de California, de este lado del Pacífico, Acapulco, Guerrero, todas esas zonas, hasta Chile, hasta Argentina. Pero no tan solo de este lado del continente, sino también del continente de Asia, del otro lado del charco del Pacífico, pues tenemos la zona de las islas, todo el anillo de todas las islas donde está Japón, Indochina, todas esas áreas a donde tiembla mucho, por cierto, esas áreas serían también afectadas, incluyendo Hawái, que está en medio de estos dos continentes, ¿verdad? Y dice la Biblia que aún las islas van a huir. ¿Cómo es de que van a desaparecer las islas? Bueno, pues la palabra de Dios nos revela todos estos efectos, ¿verdad? Que va a causar ciertos meteoros, a donde se habla de una gran parte de mortandad en los seres humanos. Así es de que, amigos, vienen cosas muy fuertes sobre el planeta Tierra. En estos postreros tiempos nos ha tocado vivir y el Señor quiere que estudiemos sobre estos temas, que alertemos a la gente. Nosotros no somos hijos de ira, dice la palabra de Dios. Estamos preparados en el arca es el Señor Jesucristo, el que ha salvado nuestras almas, el que ha pagado el precio para librarnos de la condenación eterna. Es muy importante entender que Jesús lo que hizo por todos nosotros es pagar el precio, librarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna y sobre todo de estos juicios tan tremendos. ¿Por qué hablo de estos juicios tan tremendos? Porque la palabra de Dios nos describe que principalmente todas estas series de plagas apocalípticas y los juicios y pestes, tú lo ves desde el Antiguo Testamento y siempre es por la indignación del Señor por causa del pecado de la gente. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, Dios, aunque ama a la humanidad, ¿verdad? Ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aunque Dios nos ha amado eternamente, es algo muy triste entender que hay mucha gente que sigue rechazando a Dios, que siguen blasfemando para con Dios, que están posponiendo su caminar con Dios, que no les interesa saber nada del Señor, siguen quemando Biblias, siguen dándole culto a Satanás, siguen dándole culto a los ídolos, a los demonios, siguen dándole rienda suelta a su maldad como Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que iban a hacer estos días con todos los movimientos que van en contra de la palabra de Dios. Es algo muy triste, pero estos juicios son inminentes para todo este tipo de personas, lamentablemente, porque no han querido arrepentirse. Entonces, cuando entendemos que estos juicios es por causa de la indignación del Señor, por los corazones no arrepentidos, ¿verdad? Que blasfeman incluso para con Dios, se burlan del Señor, se burlan de lo que está escrito, llegará un momento, un límite, a donde Dios va a enviar juicios muy, muy severos. Y cuando tú veas, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 8, cómo llegará el momento a donde por causa del pecado de la gente, la Biblia nos describe que la tierra vomita a la gente. El planeta Tierra gime a una, y ahí hay varios pasajes de la Biblia que nos revelan cómo la misma tierra vomita a sus moradores. Cuando la maldad se multiplica, el planeta Tierra vomita a sus moradores. Y eso es lo que ya está pasando. También la tierra está vomitando, empezando a vomitar a sus moradores, tanto derramamiento de sangre inocente, casi 100 millones de abortos anualmente en el mundo entero. La gente sigue asesinando a sus seres inocentes, no les importa nada y siguen asesinando y robando y secuestrando. Una serie de derramamiento de sangre por doquier. La maldad se ha multiplicado. El pecado es tremendo
Y la palabra de Dios describe que aunque Dios nos ama tanto y es paciente, lento para la ira, grande en misericordia, ¿verdad? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento de su pecado. Pero llegará el límite a donde el Señor pondrá un hasta aquí y dirá como cuando a Noé le dijo: Noé, súbete, es el tiempo del diluvio, súbete al arca que construiste. Y dice la Biblia que fue Dios el que cerró la puerta del arca, solamente había una entrada. Esa entrada no la cerró Noé, la entrada la cerró Dios, porque él tiene un tiempo a donde Dios le da cierto periodo a la humanidad. Estuvo construyendo casi 120 años el arca Noé, y todavía le dio un tiempo de gracia más. No se arrepintieron hasta que vino el diluvio. Noé se subió, se salvaron 8 personas con el remanente de animales, y dice la palabra de Dios que vino un diluvio tan severo y tan tremendo que la palabra describe algo importante, que queriendo todos abordar, queriendo subir, Noé, ábrenos, dice la Biblia que fue demasiado tarde, porque Dios tiene un tiempo para todos. Por eso, hoy, amigos que me escuchas, no pospongas tu relación con Dios. Prepárate para el encuentro con tu Dios, porque un día todos vamos a dar cuenta delante del Señor. Todo ojo mirará al Señor, toda rodilla se doblará ante el Señor, toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. No hay ser humano que no lo vea, pero lamentablemente unos lo van a conocer solamente como su juez, y muchos de los pecadores como nosotros, que hemos tenido la fortuna de arrepentirnos de nuestra maldad a tiempo y buscar el rostro del Señor, recibir el regalo de la vida eterna. La palabra de Dios dice que estaremos con Él y lo conocemos ya como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Rey. Un día lo vamos a ver, ¿verdad? Cara a cara, y estaremos con Él por la eternidad. Maravilloso es entender esto. Pero amigos que todavía no conocen a Jesús, es el tiempo en el que hoy tomes la decisión más importante de la vida. En esta vida se decide muchas cosas importantes: cuántos hijos tener, con quién me voy a casar, con qué varón me voy a casar, con qué mujer me voy a casar, a dónde voy a vivir, cuántos hijos voy a tener, qué carrera voy a estudiar. Son decisiones importantes, pero la decisión más importante de esta vida es entre la vida y la muerte: recibir a Jesús o rechazar al Señor Jesucristo. Por eso, hoy te ruego a que consideres estos principios más que mera información bíblica, apocalíptica. Es una preparación para relacionarnos, empezar a relacionarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Regresando a esta temática, la palabra de Dios nos describe entonces que solamente Isaías 13, un solo versículo, nos habla de varios aspectos. Nos habla de la gran tribulación, nos habla de la ira de Dios, que está plasmado en Apocalipsis, pero nos habla también cómo Dios hará temblar los cielos, por resultado, meteoritos y cosas bien tremendas caerán sobre la tierra, pero la tierra se está removiendo de su eje, por resultado, está rumbo, desplazándose ese precisamente polo magnético, rumbo hacia Siberia, hacia Rusia, y por resultado, queridos amigos, una vez que se está desplazando hacia Rusia, precisamente se está descongelando muchas áreas que durante miles de años ha estado guardando una serie de microorganismos, incluyendo virus, que han estado en un estado latente. Un estado latente es el siguiente: haz de cuenta que tú puedes mantener en un estado latente. Escucha esto y toma nota, si es posible, de este dato, porque, por ejemplo, tú tienes Royal en tu despensa, tú tienes en tu refrigerador o a donde guardas tu harina o tus alimentos. Tú puedes mantener durante mucho tiempo harina, ¿verdad? O el Royal, como lo conocemos para los pasteles. Y lo puedes mantener ahí, almacenado durante mucho tiempo. Y eso es un estado latente. Que cuando tú tomas esa harina, la sacas y la metes en un medio propicio, llamémoslo así, a donde le aplicas líquido, agua, agregas una serie de azúcar y mezclas, y entonces sale de ese estado latente ese producto, y llega el momento donde amasas, lo metes al horno, ¿y qué pasa?
llega un momento donde se esponja. Y aquello que está finito, porque está en un estado latente, ¿cómo es posible que de repente llega a esponjarse? ¿Por qué? Porque deja su estado latente y entonces se multiplica microscópicamente las esporas, ¿verdad? Porque es eso, son esporas de alguna manera que se empiezan a multiplicar de una manera a millones, deja su estado latente y empieza a producir, ¿verdad? Ya otro producto. Y quiero decirles que así están los virus actualmente bajo congelación. Por eso tienen que transportar las vacunas, ¿verdad? Hoy con lo que se está haciendo en Rusia, en Inglaterra, en China, los productos norteamericanos, hay productos que se tienen que transportar a 70 grados bajo cero. Hay otras que se pueden transportar y guardar a 30 grados bajo cero, ¿verdad? No son tan delicadas. Pero hay unas vacunas, una de las vacunas, no voy a decir nombres, ustedes investiguenlo, chéquenlo. Eso es reciente información, muy fresca. Pero hay una de las vacunas que es tan delicado que se tiene que transportar 70 grados bajo cero. Y debemos de considerar que en estos tiempos, qué bueno que el gobierno de México tuviera ya la oportunidad para vacunar a todos, sería muy padre, pero no es posible, porque no se puede producir todo, ¿verdad? De una manera como si fuera pan Bimbo y vámonos al otro día, reproduces y vas a todas las tiendas. No es así, las vacunas, no es así. Es muy delicado los productos, manejarlo. Gracias a Dios, porque aquí en México ya tenemos desde hace muchos años, hay hombres científicos, hay gente brillante en nuestro pueblo que incluso ha desarrollado vacunas y ahora están considerando las potencias como los rusos, el poder auxiliarles, está buscando también un socio que pueda también producir para ayudar a la población mundial. Y gracias a Dios porque tenemos nosotros tanto la gente, el personal médico calificado, brillantes mexicanos, tenemos las instalaciones a donde se pueden elaborar y ahora pues va a venir la materia prima que viene de Argentina. Ese producto Sputnik es maravilloso, pero es una de las mejores vacunas que describen algunos expertos, no porque se descalifiquen la de los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, ¿no? Y los chinos también. Pero esa famosa vacuna rusa que algún tiempo mucha gente descalificó, pues resulta que está siendo muy buena. Y qué bueno que pues, lamentablemente viene desde Argentina, aquí la materia prima, y aquí nuestros expertos científicos están elaborando de alguna manera para poder rellenar las botellas o vaciarlas, ¿verdad? Y todo eso es un proceso que toma tiempo, no es fácil. Y qué bueno que ya se pidió con tiempo, con muchos meses, se pagó, ¿verdad? Tanto a los Estados Unidos, a los chinos, a los rusos, el gobierno de México, pues ya pagó por adelantado muchas vacunas. Lamentablemente es de que tampoco estos gobiernos no pueden producir todo. En primer lugar, tienen prioridad para su población, que son millones, y luego también tienen convenio con otras naciones. Entonces, sí es un poco tardado, pero gracias a Dios que está trabajando nuestro gobierno de alguna manera y también el personal científico ya está poniéndose las pilas y pronto va a salir una vacuna mexicana que va a ayudar no tan solo a la población de México, sino el gobierno actual tiene también en su corazón el apoyar pues, principalmente a las naciones de América Latina, ¿verdad? Las naciones que son un poco más menesterosas o tienen un poco más de pobreza. Quiere apoyar sobre este aspecto para vacunar a su población. Es muy interesante entender estos aspectos. Pero cuando nosotros regresamos al tema, ahora yo no pretendo ser un experto ni lo soy, soy un predicador, un pastor de años y punto, pero tengo algunos amigos que me comparten, me informan, son científicos, son maestros, catedráticos y me comparten información muy importante y aprendo mucho con ellos. Quiero decirles una cosa que en México va a salir adelante con el favor de Dios. Tenemos que orar mucho por nuestro país, por nuestro gobierno. En lugar de carroñar, no es tiempo de criticar y si tú tienes preferencia por un partido, por el otro, está bien, eres libre, pero es un tiempo en el que debemos de unirnos todos en oración, a jalar juntos la carreta, ¿verdad? A jalar juntos la carrera. Yo no pretendo aquí hacer un partido y decir que votes por esto, por aquel partido. Vota por el que tú quieras, que Dios te dé la convicción, hazlo, pero hazlo. Pero cuando se trata de estos asuntos a donde como mexicanos tenemos cosas en común, que nos interesa la salud de la población, que nos interesa el bienestar de toda la nación, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por científicos, por los políticos, que Dios les dé sabiduría e inteligencia para poder pactar, para poder llegar a buenos acuerdos con otras naciones, etcétera, que les vaya bien, porque si son bendecidos
nuestros gobernantes, a nosotros como población nos va bien también. Vamos a tener ciertos beneficios, bendiciones. Por eso en su bendición y en su paz tendremos nosotros paz. Así es de que no dejemos de orar por México. Ahora, ¿por qué quiero y estoy tocando estos temas? Porque está implícito, no podemos desligar. No, es que esto está fuera de tema. No, todo está implícito, estos temas que estamos tocando. Ahora, cuando regresamos a este punto de que cómo la temperatura de las vacunas requieren mucho cuidado, ¿verdad? La elaboración es muy, muy difícil. Bueno, debemos de recordar que esos virus que han estado en estas partes del Polo Norte y del Polo Sur, ¿verdad? Hay muchísimos virus que han estado en estado latente, pero ahora por el movimiento, que ya les dije, y hay datos científicos de cómo se está desplazando, ¿verdad? El eje de la Tierra, el eje polar, ya ahorita ya no está a donde estaba hace 200 años, ahorita ya va rumbo hacia Siberia, ¿verdad? La parte del Polo Norte. Son muchísimos kilómetros que se ha desplazado. Bueno, en todas esas áreas también ya hay una descongelación a donde están saliendo una serie de microorganismos, incluyendo virus, que han estado en estado latente por mucho tiempo. Y próximamente es algo terrible, pero está escrito. Va a haber unos virus tan horribles en el planeta Tierra. Esto que vivimos este año pasado es algo muy triste y lamentable, pero todavía no hemos visto lo apocalíptico, amigos. Lamentablemente, todavía no hemos visto. Y Dios nos libre para no verlo. Por eso preparémonos en el Señor. Preparémonos en Jesús, porque solo Él es el que salva. Y la palabra de Dios describe en Apocalipsis que Él tiene poder sobre esas plagas. Y es importante recordar que estos virus ya se están, amigos, descongelando y están saliendo a flote. Quiero que usted cheque algo interesante sobre el cambio climático. Por ejemplo, hay ciertos virus que están ya resurgiendo, pero también tú sabías que está profetizado en la Biblia. Quiero darte un pasaje en un momento más a donde está profetizado sobre este tema, cómo se están descongelando una serie de virus. Pero antes quiero que tomes nota de este dato. El Polo Sur es más frío que el Polo Norte. ¿Cuántos sabían eso? Repito, el Polo Sur, allá en el sur, es más frío que el Polo Norte y la razón es sencilla. El Polo Norte es en su inmensa mayoría un mar helado, el Océano Ártico. Y el Polo Sur es un continente helado que llamamos precisamente la Antártida. Ahora, escuche esto. El agua absorbe el 95% de la radiación solar que incide y refleja tan solo un 5%. Por su parte, la Tierra refleja hasta el 35% de las radiaciones. Es decir, los océanos absorben más calor que los continentes y así, precisamente, es más difícil alcanzar temperaturas bajas. Por eso, también es que se está descongelando. A ver, escuche bien esto. Además, al encontrarse sobre un continente ya de 3,000 metros de altura sobre el nivel del mar, la superficie del hielo que se forma en el Polo Sur es casi 8 veces más grande que en el norte. Por lo tanto, refleja más rayos del sol y disminuye la temperatura. Asimismo, en el invierno austral, el océano glacial Atlántico se hiela casi en su totalidad, duplicando el tamaño de la Antártida y reflejando el 80% de la radiación que llega. Por eso es de que los virus que están resurgiendo por el deshielo, es muy, muy importante que tomes esto. Sus nombres son complejos. Dije que te iba a dar el nombre de 3 nada más principales. Los nombres de estos virus que están resurgiendo. Uno se llama Mollivirus, así como suena, Mollivirus, con doble L, doble I latina, V. Mollivirus. El segundo se llama Pandoravirus, que durante mucho tiempo estuvo en estado latente, así como te expliqué hace rato. Bueno, ahora por el movimiento y por el calentamiento global son varios factores, ¿verdad? Se están descongelando, ya salieron a flote estos Pandoravirus y el tercero se llama Pituvirus sibericum. Por eso lleva hasta el nombre Pituvirus sibericum. Fíjate hacia dónde se está desplazando precisamente el polo magnético
Allá es a donde se está descongelando todas esas áreas, no en el polo sur, si te das cuenta, sino que toda la cuestión es en el polo norte. Y esta parte que se está descongelando, precisamente durante mucho tiempo, ha estado guardando estos Pitovirus sibericum. De ahí viene la palabra Siberia, precisamente, porque ahí se encontraron estos. Y a este último también le llaman virus gigante, porque tiene el tamaño de una pequeña bacteria de 1.5 micrómetros de largo. Es el más grande jamás encontrado y tiene forma de un óvalo con una pared gruesa, abierta en un extremo. Y su material genético multiplica aproximadamente por 50. Por ejemplo, el del virus del VIH, para que tengas una idea, los científicos de un equipo multidisciplinario de la Universidad de Marsella dieron con este virus gigante en el año 2000 aproximadamente en Chukonka, al noroeste precisamente de Rusia. Y lo encontraron a 30 metros de profundidad entre las capas heladas de la tundra siberia, de Siberia, conocidas como permafrost. Esto es lo que se descongela, es parte del lodo, esa parte del permafrost. Alejados de la luz y del oxígeno, estuvieron durante muchos años. Y en el año 2014, tras mantenerlo una década a buen recaudo, probaron y revivieron este virus. Y escucha bien, lo hicieron con amibas, un organismo unicelular, para comprobar si todavía podía comportarse con normalidad. Y vaya que sí lo hizo. Escucha este dato. Durante las 12 horas siguientes a su reactivación, el virus se introdujo en la amiba y se multiplicó cientos de veces. Es impresionante. Los científicos rusos se quedaron atónitos por esta situación. La amiba, por supuesto que murió por rotura, reventó, porque se multiplicaron tan terribles, así como el ejemplo que les di, ¿verdad? Del Royal, microscópicamente es una multiplicación, millones esas esporas. Entonces, cuando se revienta esa amiba donde le inyectaron eso, muere, se rompe y se denominó ciclo lítico y apareció una nueva generación de virus y aseguró precisamente a todo el mundo, de alguna manera al mundo científico, Chantal Abergel, para que tomes nota de estos expertos, la investigadora francesa precisamente de la Universidad de Marsella y coautora también de un estudio que se publicó apenas el año pasado, ¿verdad? En la revista que se llama Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. Ahí está todos estos datos, para que tú puedas, si tienes mayor interés, investiga, ahí está todo. Todo tiene referencias, no se me ocurrió a mí esto, ni lo estoy inventando. Todo esto tiene referencias científicas serias. Entonces, esta investigadora de Marsella supuso precisamente la puesta de largo, de alguna manera, del descubrimiento, lo puso en esta revista y comentó todas sus investigaciones y pues ella se alarmó. Ahora, los medios más sensacionalistas, cuando salió esta noticia, lo bautizaron, hubo medios de comunicación que a este virus lo bautizaron como el virus, apúntalo, como Frankie o Frankie virus, así le pusieron, entre ellos, ¿no? Frankie virus, así lo conocen. Los expertos se han apresurado a explicar que no afecta aparentemente a los humanos, sino a las amibas. Pero sin embargo, escucha esto, con el descubrimiento queda claro que una enfermedad que hoy creemos desaparecida podría no estar ausente del todo en nuestro mundo. Y así han encontrado también momias que han estado durante mucho tiempo bajo el hielo y resulta que a esas momias les han hecho autopsias, hasta los pulmones, han abierto y han investigado su cuerpo de esas momias y resulta que muchos de ellos murieron, ¿verdad? Por una serie de plagas tremendas que aparentemente ya se había eliminado, una serie de epidemias y enfermedades, y resulta que ahí están en estado latente todavía esas enfermedades que aparentemente ya se habían erradicado en la Tierra. Pues resulta que están volviendo a resurgir. Entonces, esta investigadora se fue de espaldas cuando también investigó sobre muchas momias que se descubrieron. Ahora, ningún científico se ha atrevido a afirmar categóricamente
lo contrario, de que no tiene efectos. Escucha bien, siempre cabe la posibilidad de que un cuerpo humano congelado traiga un virus helado, ¿verdad? Contra el que nuestra sociedad carece de defensas. Y ese es el problema y el temor de los científicos. Sobre todo si los cielos se derriten, basta con una simple descongelación y una condición climática favorable para que este tipo de virus vuelva a la vida. Si los virus aislados que no se encuentran infectados, esta palabra que se les llama viriones, apunta a la palabra viriones, que son virus aislados que no se encuentran infectados en ningún organismo, ¿verdad? Permanecen en esas capas y se activan, se podría producir un cóctel para el desastre, asegura esta investigadora francesa. Ahora, el cambio climático en el Ártico ruso es más evidente que en muchas otras regiones del mundo, mientras que la temperatura mundial ha aumentado de 0.7 centígrados en el último siglo, ahí ha subido 3 grados, ¿verdad? En este siglo. Precisamente el permafrost del hemisferio norte ha disminuido en un 7%, y esto sin duda implica una gran liberación de microorganismos de los suelos previamente congelados. Y esos son nada más algunos, pero hay otros muchos que todavía no conocen. Y esto puede desatar algo terrible en nuestro mundo, queridos amigos. Ahora, quiero terminar este comentario que se me hizo muy importante. Ahora, hay mucha información sobre esta temática. Si tú que nos estás viendo tienes mayor interés, márcanos, háblanos y te podemos mandar incluso algunas imágenes, fotos sobre estos microvirus, estos datos, podemos mandar más información. Si tú quieres, pues con mucho gusto. Pero quiero que tomes nota de este dato. En el verano del 2004, otra expedición precisamente de arqueólogos franceses y rusos que trabajaban en los yacimientos de Churapacha, una región precisamente del norte de Siberia, a unos cientos de kilómetros del Círculo Polar Ártico, el actual, encontró varias tumbas precisamente de madera llenas de cadáveres congelados. Llevaban aproximadamente 200, 300 años aproximadamente muertos ahí, sepultados bajo el hielo de aquella fosa. Se llevaron 5 momias y 2 mujeres, un hombre y 2 niños. Y escuché este dato, la autopsia reveló que una de las mujeres de unos 23 años, al hacerle la autopsia, había sufrido dolores de cabeza, fiebre de hasta 40 grados durante 3 días. Tenía la lengua, la boca y todo el cuerpo lleno de llagas y pústulas. Y los pulmones precisamente estaban encharcados. Los síntomas eran evidentes, había muerte a causa del virus culpable de la única enfermedad erradicada de la faz de la Tierra gracias a una campaña de vacunación de 2 siglos. Se llama la viruela, apúntalo. Y que solo en el siglo XX acabó la viruela con la vida de 300 millones de personas. Para que no se nos olvide, esta viruela acabó con la vida de 300 millones de personas. Bueno, resulta que ahí estaba esa viruela que aparentemente estaba ya erradicada, bueno, fue encontrada y volvió a resurgir porque estuvo en estado latente en esos cadáveres, que ahora por la descongelación están surgiendo. Y eso es los cadáveres que encontraron. Pero los que no se encuentren, esos microorganismos todavía andan a su albedrío y están ahí libres, ¿verdad? Y queridos amigos, algo muy fuerte va a pasar en los próximos años, y no quiero ser fatalista, no quiero ser amarillista, pero la realidad es de que la palabra de Dios tiene profecías exactas. Hace 3 años, escucha bien estos datos, porque se me hacen muy importantes estos datos extrabíblicos. Tenemos que tener también datos extrabíblicos. Nosotros como creyentes, déjame hacer una pausa. Tenemos que ser bíblicos, ¿verdad? Poco extrabíblicos, ¿verdad? Poco parabíblicos. Y debemos de evitar ser antibíblicos. Pero nuestra responsabilidad es ser bíblicos. Pero, por ejemplo, estos datos que son extra bíblicos, datos científicos, de arqueología, etcétera, apoyan, lo único que hacen es que están precisamente dándole la razón a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, tampoco vamos a saturar con muchos datos extra bíblicos, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Porque no somos ni químicos, no somos expertos en esta materia, pero cuando tenemos esta información
yo creo que sí es importante comunicarla. Es necesario comunicarla. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo apocalíptico, un tiempo en el que ya están los principios de dolores, es un tiempo en el que las cosas sí van a empeorar. Está escrito. Pero quiero que tomes nota de este dato, que hace 3 años un equipo de científicos dirigidos por el virólogo Phillips anunció en la revista de esta revista médica, una revista pues también de mucho prestigio, que en el tejido pulmonar de la momia hay aproximadamente hay fragmentos de ADN del virus mortal, y es importante que ellos dicen que son inofensivos, pero advierten de un riesgo improbable, pero teóricamente posible, que el virus reaparezca con capacidad infecciosa en una momia congelada y provoque una plaga tremenda. Una advertencia que llegó casi medio siglo después del último caso del virus, de esta viruela en el mundo entero. Ahora, para terminar este pequeño dato extra bíblico, quiero que escuches algo muy importante. La palabra de Dios nos describe algo sobre las pestes, sobre precisamente lo que son las plagas. Cuando tú vas, por ejemplo, al Antiguo Testamento, como en la palabra de Dios se revela incluso una serie de plagas o pestes enviadas por Dios, la palabra de Dios nos describe por qué y cómo Dios puede mandarla a una familia, a una persona con una sola familia, con una familia. Así está en la Biblia. Puede Dios mandar por causa del pecado del juicio a una sola familia, pero también puede mandarla a una sola persona o puede mandarla a una sola región, sin necesidad de que se contaminen muchas otras regiones. Eso es muy importante. Así es como trabaja Dios. Ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que tomes nota de este versículo. La palabra de Dios nos describe en el capítulo 38 de Job, versículo 22 al 23. Esta palabra es muy interesante, porque esta palabra de Job 38, 22 al 23, nos revela la palabra de Dios que está escondido en estas áreas polares, algo reservado para la gran tribulación. Eso también está escrito, lo que estamos hablando, todo esto de que se está descongelando, que allá en la parte de Siberia, está escrito, no es nada nuevo, se escribió algunos miles de años atrás. Mira cómo lo revela, si ya lo encontraste lo voy a leer. Job 38, 22, 23. Dice la Biblia así: ¿has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la batalla y de la guerra? Aquí también la palabra de Dios nos escribe algo muy importante. Número 1, los depósitos de la nieve. Los depósitos de la nieve, y también nos describe, lo describe como los depósitos del granizo. Estos depósitos de la nieve y los depósitos del granizo están en los dos polos. La palabra de Dios nos describe algo interesante, que para la gran tribulación, Dios iba a abrir de esos depósitos, iba a abrir, haz de cuenta, la puerta, ¿verdad? Por donde iba a salir algo que tenía reservado. ¿Para qué? Dice, lo tengo reservado ¿para cuándo? Fíjate la palabra que emplea. Tengo reservados para el tiempo de la angustia. Apunta eso. Dios ha reservado en esos tesoros, en esos depósitos de la nieve, ha reservado precisamente todos estos virus que estamos hablando para el tiempo de la gran tribulación. Es uno de los términos que la Biblia le llama el tiempo de la angustia. El tiempo de la angustia es precisamente lo que profetizó Jesucristo, que iban a venir cosas fuertes, ¿verdad? Aspectos muy dolorosos, lo que nunca antes se había visto en la tierra. Iba a haber dolor en la tierra, en la humanidad, iban a tener gran tribulación que nunca antes se ha visto, incluyendo estos virus. La palabra de Dios nos describe que en estas partes polares Dios tiene reservado para el tiempo de la angustia
y para el día de la batalla y de la guerra. ¿Por qué menciona aquí para el día de la batalla y de la guerra? Porque va a llegar un momento a donde precisamente tú, cuando checas Apocalipsis, un parte de los juicios que van a caer sobre la humanidad, va a ser sobre reyes, dice la Biblia, incluso gobernantes, va a ser sobre capitanes, generales, sobre ejércitos también, sobre ejércitos que van incluso a pelear contra Israel, que van a pelear contra el Mesías, que van a querer deshacerse de Israel. La palabra de Dios describe que este tipo también de situaciones están reservados para ese personal, lamentablemente. Lamentablemente, no son armas químicas. Dios ha reservado todos esos virus que están ahí congelados todavía, que ya empezaron a descongelarse, los está reservando para el día de la gran tribulación, amigos. Y para allá se dirige la tierra, para allá se dirige la humanidad, y dice la palabra que será para el día de la batalla y de la guerra. Perdone que está aquí ladrando Maya, que es la perrita de mi hijo, y bueno, es todavía cachorrita. Así de que discúlpenla. Ok, regresando a este punto, espero que hayas tomado nota de Job 38, 22 al 23, como la palabra de Dios nos revela que el tiempo del descongelamiento ha llegado, el tiempo de empezar a abrir precisamente esas puertas ha llegado. ¿Por qué? Porque todavía hay algo maravilloso que va a acontecer. Cuando nosotros estudiamos la Biblia sobre las pestes, es una enfermedad contagiosa. Voy a hacer una pausa. ¿Me permiten un segundo? Porque si no, a mí no me va a dejar continuar. Ven. Ven. Tío, tu micro, porfis. Gracias. ¿Han estado escuchando el tema o no? ¿O apenas se desconectó? Fue solo ahorita que te levantaste tantito, tío. Todo bien, Okay. ya. Muchas gracias, perdónenme. Sí, no te preocupes. Vamos a retomar este punto para terminar. No quiero tomarles mucho tiempo, perdón, pero sí quiero darles un panorama también de las pestes, porque a veces hablamos de las pestes, hablamos de los virus y eso, pero es algo muy antiguo, es algo con lo que Dios ha estado tratando a la humanidad desde los tiempos antiguos. Cuando tú estudias la palabra peste en la Biblia, por supuesto que sí implica epidemias y virus, pero apunta a esto, por favor. La peste es una enfermedad contagiosa y frecuentemente son epidemias. En la India por eso se mantiene desde hace mucho tiempo en forma endémica. Desde hace mucho tiempo, incluso gente que quiere viajar tiene que vacunarse de una serie de enfermedades, contra ciertas enfermedades. En la India hay zonas a donde hay muy poca higiene, por ejemplo, a donde llegan a incinerar cadáveres, a donde están los cadáveres ahí en el río, la gente se mete en esos lugares y no pueden desinfectar porque según aparentemente es sagrado todos esos lugares. Entonces una serie de infecciones y contaminación tan terrible, que ya por eso la India es endémica, es algo terrible. Para viajar ahí tienes que vacunarte muchas cosas. Pero en sí las pestes tienen que ver con epidemias contagiosas. Y en la Biblia, cuando tú estudias, no nos va a dar tiempo de ver en detalle, pero sí quiero que tengas este panorama. La Biblia la presenta precisamente frecuentemente como un azote de Dios. Cuando tú estudias en Éxodo 9:15 y en Levítico 26:25 y en Deuteronomio 28:21, ahí te das cuenta precisamente que Dios trató con este grupo de personas con pestes destructoras. Él suscita por medio de causas secundarias también. Muchas veces en la Biblia vemos la guerra, vemos el hambre y la peste, que son castigos que siguen el uno al otro. Por lo regular van de la mano estos tres factores.
guerra, hambre y pestes siempre por lo regular siguen una a la otra. Y en Éxodo 6:11 precisamente nos damos cuenta de estos aspectos de la peste. Quiero detenerme solamente un momentito en Éxodo 6:11. Si me acompañas rápidamente a Éxodo 6:11, vamos a verlo rápidamente. Dice la palabra del Señor así. Dice que, y habló el Señor a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, dice la escritura. Habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y dice la palabra de Dios que cuando se endureció el corazón de Faraón, bueno, entendemos que hubo una serie de plagas sobre Faraón. Y yo quiero que lo estudies con calma. No me voy a detener mucho porque solo quiero que tengas un panorama y te acuerdes de esas pestes o esa plaga que trajo a Egipto. Cuando la guerra se desata sobre una región, voy a seguir con este punto. Los enemigos se apoderan precisamente de las cosechas, destruyéndolas de alguna manera por completo, arrasan, las consumen. Los campesinos también dejan de cultivar las tierras. Las ciudades asediadas no pueden conseguir suministros. El hambre, la mortandad y la insalubridad favorecen precisamente a la aparición de las pestes. Y eso es precisamente también lo que se vio en muchas guerras en la Biblia. Cuando nosotros llegamos al punto de las plagas, que son aparentemente sinónimos, quiero también que distingas esta palabra de las plagas. Las plagas son precisamente castigos que Dios inflige al hombre. Apúntalo. Las plagas son castigos que Dios inflige al hombre y la mayor parte de las plagas mencionadas en la Biblia son epidemias o enfermedades. Pero el castigo es en ocasiones de otra orden. No es necesario que una enfermedad tenga un carácter prodigioso para que constituya una plaga. Una infracción de la ley divina con respecto al uso del cuerpo en general, por ejemplo, y de la sexualidad en particular, en comportamiento inconscientemente sin relación patente contra lo moral quiero que escuches esto, puede comportar también comportar una plaga contra los que así atentan contra la santidad del cuerpo. Esto se ve, por ejemplo, en Sodoma, se ve con los antidiluvianos, todos estos grupos de seres que cuando se multiplicaron en el aspecto de la maldad inmoral, de la sexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, con bestias, sobre todo practicaban mucho el bestialismo o la zoofilia, los antidiluvianos, pues no tan solo hubo una serie de seres monstruos, ¿verdad? Una serie de animales que estaban con un solo ojo, con cabezas de una especie y con patas de otra especie. Entonces, por eso Dios tuvo que deshacer y destruir a todos los seres antidiluvianos y solamente reservó una serie de parejas de seres vivos, de animalitos, que fueron los que llevaron, precisamente los que llevó al arca. Fueron especies que no se habían contaminado, que no se habían degradado, porque quiero decirles que en ese tiempo no tan solo había gigantes, ¿verdad? Con 6 dedos, con 6 manos, con 6 dedos en los pies y 6 dedos en los dedos de las manos también. Tenían una serie de cosas anormales porque se había distorsionado toda la mezcla en especies. No tan solo los ángeles, ¿verdad? Que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, de ahí salieron gigantes. También se mezclaban con animales, con bestias. Por eso parte de lo que es la cultura griega, que se le llama la mitología griega, ese tipo de animales que vemos, cabezas de un animal con cuerpo de cuadrúpedos, ¿verdad? Y con cuerpo humano. Parte de eso es real, es algo real, es algo que aconteció. No queda meramente en la mitología, sino que sí llegaron a distorsionarse las especies antes del diluvio.
Por eso nunca te has preguntado, ¿por qué Dios es que tuvo que destruir incluso a todas las especies de animales? Porque mantuvo solamente las especies que él creó, las que estaban limpias, pero tuvo que limpiar de todas aquellas especies que ya eran monstruos, que ya estaban distorsionados, se habían mezclado entre especies, y era una distorsión tan terrible que por eso es que tuvo que enviar esas plagas, esas pestes y esos juicios a los antidiluvianos, amigos. Entonces, cuando nosotros hoy vemos por qué es que en el continente africano todavía sigue lo del SIDA, y sobre todo en toda la parte sur del continente de África, en la parte sur, esa donde más SIDA hay en el mundo. Porque si te das cuenta, ellos siguen con prácticas terribles en ese continente. Hay prácticas con animales también, hay con monos, hay con una serie de animales que es lo que está enfermando a la gente, se está contaminando a la gente, y por eso en esos lugares no acaban de erradicar esa enfermedad, el SIDA. En África, en Brasil, si te das cuenta, no se sabe mucho, pero Brasil ahorita está despedazado. Ha mutado, este virus ha mutado ya 4 veces aproximadamente, dicen los expertos, y hay una serie de efectos, de daño que está haciendo a la gente en Brasil. En Brasil hay una serie de prácticas también, muchos por ritos, otros por una serie de inmoralidad. Siguen con su carnaval o la fiesta de la carne. Ustedes se dan cuenta, cada que hacen sus carnavales, quiénes son los primeros que marchan por ahí, quiénes son los que van disfrazados. Hoy en día ya están hasta induciendo a los niños, ¿verdad?, a vestirse de mujeres, a las niñas vestirse de hombres, y es una degradación terrible, que por eso en estos lugares hay más SIDA, hay más contaminación, hay más enfermedades que son por causa del contacto sexual. Y esto, amigos, no es tanto un juicio de Dios, son las consecuencias del pecado, ¿verdad? El hombre mismo está alcanzando esas consecuencias, pero lo que viene, todavía los juicios del Señor todavía no han llegado. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira, grande en misericordia, no queriendo que ninguno perezca. Les está dando oportunidad a todos estos grupos de seres humanos que se vuelvan, porque los ama, pero aborrece su pecado. Él ama al pecador, pero aborrece su pecado. Así es de que en estos lugares a donde se da más este tipo de enfermedades y epidemias, también es por causa del pecado, de la inmoralidad sexual. Ahora, quiero recordarle algo. Una infracción de la ley divina con respecto al uso del cuerpo en general y de la sexualidad en particular, e incluso un comportamiento inconscientemente antihigiénico, pues se relaciona, ¿verdad?, precisamente con lo moral, y puede haber efectos muy terribles, consecuencias de enfermedades que pueden contaminar a otra gente. Dios es quien determina el lugar, y escuche bien esto, y el momento de su aparición. Dios es quien determina el lugar y el momento de su aparición de una epidemia cuando Él la envía. Y ciertas epidemias de pestes como tifus han sido en ocasión juicios patentes de Dios. Repito, ciertas epidemias de pestes han sido en ocasiones juicios patentes de Dios. No todas las epidemias las envía el Señor, eso tenemos que delimitarlos. Hay epidemias y hay enfermedades que son por causa de la decisión de la gente, ¿verdad?, de las decisiones equivocadas que toma la gente. Pero hay otras que sí son epidemias y pestes que las determina el Señor. Pero cuando Él las determina en un lugar y en un momento, ¿verdad?, es para traer un juicio a ciertas personas, ciertos lugares o ciertas naciones. Han sido en ocasiones juicios patentes de Dios. Ahora, la primera plaga que vemos en la Biblia, esto es un antecedente importante, se menciona precisamente en Génesis capítulo 12, 17. Lo repito, la primera plaga que se menciona en la Biblia, se menciona precisamente sobre un faraón que fue contemporáneo a Abraham, y Dios quiso proteger a Sara. En ese tiempo, Sara, la esposa de Abraham, era una mujer muy bonita, muy guapita, de tal manera que cuando la vio Faraón, la quiso llevar a su harén, quiso tener con ella no tan solo relaciones, sino quiso procrear con ella. Y la realidad es de que Abraham cometió el error, porque cuando la vio Faraón, le dijo, ¿quién es esa chica tan bonita? Él dijo, pues no, pues es mi hermana, por temor a que
fuera a hacerle algo, pero tuvo consecuencias por esa mentira, la llevó a otro problema, porque entonces, bueno, pues cuñado, bienvenido, cuando resulta que era su esposa, ¿verdad? Y la presenta como su cuñada, pues imagínate, ok, Moisés, ahora serás mi cuñadito, vente para acá. Y el grave error, si no interviene el Señor, entonces se hubiera alterado el plan que Dios tenía, porque Dios tenía un plan de esa descendencia, a través de ellos, es la línea del Mesías, a donde tenía que venir nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así conoces la historia de Abraham, Isaac y Jacob, el abuelo, ¿verdad? El papá, el hijo y el nieto, ¿verdad? El papá, el hijo y el nieto. De ahí venía la línea del Mesías. Entonces tuvo que intervenir el Señor y tuvo que traer una plaga específicamente a Faraón y a su familia. Fíjate que es interesante entender esto, porque no envió la plaga a todo Egipto, sino en esa ocasión solamente Dios determinó el momento, el lugar y a las personas indicadas, solo a Faraón y a su familia. Es interesante entender eso. Dice la palabra de Dios en Génesis 12:17, pero el Señor envió plaga terrible sobre el Faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Qué interesante, ¿verdad? Entender la historia de Abraham. Ahora, escucha bien, cuando la palabra de Dios dice, pero el Señor envió plagas, esta palabra plagas, que viene del original hebreo nega, se escribe así, nega, con acento en la A, nega. Esta palabra nega se traduce al castellano como golpe, apunta, golpe, que se descarga, de alguna manera es un golpe que se descarga, como una mancha, como cuando también manchas una prenda, o una persona, un vestido, pero también se traduce muchas veces como lepra. La lepra mancha, la lepra contamina los vestidos y la lepra contamina la piel. Por eso esta palabra nega, azote, también se traduce esta plaga como azote, como herida, como herir, como llaga o llagar la piel, como una mancha, pero también es una plaga que produce llagas y a eso se le llama, se le ha llamado lepra. Bueno, pues esta plaga que Dios envió, que es muy contagiosa en muchos tiempos, por eso los leprosos estaban aislados, porque esa plaga contagiaba, es terrible, ¿verdad? Y llegó el momento a donde Dios tuvo que traer una plaga a Faraón y a su familia para evitar que alterara el plan que tenía del Mesías a través de Abraham y Sara. Ahora, es importante que tú entiendas la palabra nega, así se escribe como de negar, pero este es nega, que se traduce también como lepra. Cuando nosotros entendemos esta palabra, es la primera plaga que Dios envió específicamente. Ahora, Dios también tiende a tratar a las personas de una manera personal, individual, o familiar, o marital, o congregacional, o puede ser local, puede ser un estado, o pueden ser 2 estados, o puede ser una nación. Muchas veces Dios trata así, y a veces la gente ni cuenta se da. Ahora, Dios en esta ocasión, aunque mandó una plaga a este faraón, no lo mató. Quiero enfatizar en ello. Fue una plaga, una epidemia, a donde se contaminó Faraón, el líder, y su familia. Una vez que se arrepintió y una vez que dejó a Sara libre, llegó el momento a donde él sanó. Por lo regular, a veces son llamadas de atención de parte del Señor para que la gente se vuelva. Y es muy importante que cuando hay juicios ya, como un Sodoma y un Gomorra, ya son gentes que están depravadas, que ya no tienen vuelta atrás, que ya no hay arrepentimiento para ellos, ya su corazón rebasó el pecado, pasó hacia el pecado imperdonable, llegó el momento donde la gente rebasa el límite de la gracia y ya no queda otra cosa que un terrible juicio y condenación, que es lo que le sucedió a los antidiluvianos. Por eso entendemos que ese fue otro tipo de juicio, también entran las plagas, y es importante recordar que cuando Dios envió ese juicio, la palabra griega es crisis, se traduce como juicio, ¿verdad? Y esa crisis que Dios envió a Sodoma y a Gomorra es porque la maldad era tan extrema que hasta quisieron violar a unos ángeles. Eso dice la historia en Génesis. Cuando llegaron los ángeles para salvar a Lot,
Lot, tal parece que era un legislador que estaba también en las puertas. Era un hombre, el sobrino de Abraham. Acuérdate que a Lot lo llevó la ambición a acercarse a Sodoma. Él no era habitante de Sodoma, era el sobrino de Abraham, pero la ambición, cuando creció sus ganados, Abraham dijo, ¿sabes qué? Tienes que irte para un lado y yo para otro, porque ya nuestros ganados ya no caben. Entonces le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Escoge, sobrino, qué parte quieres, hacia dónde irte para yo irme al otro lado. Y entonces él, viendo la zona del Jet Set, las mejores tierras, ¿verdad? Allá cerca de Sodoma y Gomorra, todas esas áreas eran los campos más verdes, las partes aparentemente más prósperas, el lugar de Las Vegas, el lugar de las zonas del placer, del exceso de todo, ¿verdad? Bueno, esas áreas eran las tierras aparentemente más hermosas, más prósperas, los pastos, los campos. Y Lot decidió irse. Y poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, Lot fue caminando y más terreno. Y cuando menos, Lot ya era un habitante de Sodoma, de Gomorra. Ya habitaba ahí. Sus hijas estaban ya de alguna forma contaminadas también. Tú puedes ver los efectos después de que lo salvó el Señor. ¿Cuál era la mentalidad de las hijas? Llegó el momento a donde Dios tuvo que enviar a los ángeles para rescatar y sacarlo con mano dura, ¿verdad? Apresuró a Lot para sacarlo, porque había determinado ya enjuiciar ese lugar, porque ya no había arrepentimiento, ya no había solución. Entonces tuvo que enviar una crisis, a donde cayó, dice la Biblia, que cayó granizo de fuego. O dice que cayó granizo de fuego. Y tú en la Biblia vas a ver muchas de las plagas que Dios manda, que es granizo y fuego. Eso también se ve en Apocalipsis. Ese tipo de plagas que vemos en el Antiguo Testamento, en Egipto y en esas regiones, en Sodoma, etcétera, se van a volver a ver en un futuro, ¿verdad? En las plagas apocalípticas. Cuando la Biblia habla de granizo y fuego, es porque no era el hielo en sí, sino que eran partes de meteoros despedazados. Cuando habla de granizo y fuego, tú has visto cuando entran los meteoros en la Tierra, se estallan y se hacen muchas piedras pequeñas. Bueno, a eso se refiere. El granizo y fuego es cuando entra un meteoro y se despedaza en muchas partículas y cae, en lugar de caer granizo de hielo, es granizo y fuego. Tiene que ver con eso. Eso Dios lo va a volver a usar. Ahora, con respecto a las plagas de Egipto, quiero que tomes nota porque estamos viendo un panorama de las pestes y plagas. No podemos nosotros pasar por alto sobre ello, estos temas. Así es de que quiero que tomes nota de esto. En las plagas de Egipto, es la segunda vez que se ve las pestes y plagas, en las 10 plagas precisamente de Éxodo capítulo, aparece en 6 capítulos de Éxodo. Esto te lo voy a dejar también para que lo estudies con calma, no hay tiempo para verlo. Aparece en Éxodo del capítulo 7 al capítulo 12. Estúdialas con calma. Hoy solo quiero recordar cuáles fueron estas plagas. En primer lugar, vemos la plaga de la sangre. La plaga de la sangre es muy interesante cuando tú la estudias, ¿verdad? Porque fue contaminada las aguas, las partes que aparentemente ellos adoraban. Ellos adoraban, tenían varias deidades. Los egipcios han sido politeístas. Esto quiere decir que adoran muchos dioses. Todo lo adoraban el río, adoraban una serie de animales, una serie de cosas. Pero entre todo adoraban el río. Para ellos era un dios el río. Y el primer juicio que cae sobre Egipto es sobre su supuesto dios que adoraban los egipcios. Dios hiere su famoso dios, ¿verdad? A donde todas las aguas son contaminadas en sangre. Ahora, no se sorprendió Faraón con esta plaga cuando Moisés fue y le dijo, ¿sabes qué? Deja salir al pueblo del Señor. Faraón endureció su corazón, no dejó salir a Israel, y dice la escritura que entonces vino la primera plaga y fue contaminar las aguas. Cuando contamina las aguas, sus aguas también de sus ríos, sus aguas de sus cercas, de sus famosos pozos, todo se contaminó y apestaban. Y es algo terrible porque cuando tú ves a la luz de la Biblia esta peste en las aguas, eso mismo también se va a repetir en ciertas áreas de la gran tribulación. Es muy importante entenderlo, amigo, porque cuando vengan esos juicios,
la gente se va a acordar de estas plagas que están plasmadas ya en el Antiguo Testamento. La primera, la plaga de sangre. No se apantalló Faraón, acuérdate de eso. ¿Por qué? Porque incluso mandó traer a sus hechiceros de cabecera. ¿Quiénes eran los hechiceros de cabecera? Era Janes y Jambres. ¿Cómo sabemos que Janes y Jambres eran sus nombres? Bueno, aunque Janes y Jambres no se menciona en Éxodo, no se menciona en el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo sí lo menciona, el nombre de ellos, Janes y Jambres, ¿verdad? Aparece en otros libros históricos hebreos, ¿verdad? Los nombres de los dos hechiceros de cabecera que se llamaban Janes y Jambres, los que resistieron a Moisés, imitaron el poder de Dios. ¿Cómo? Convirtiendo las aguas también en sangre. Pero lo chistoso y lo hermoso es entender que ellos también fueron contaminados. Ellos no pudieron hacer lo contrario, ¿verdad? No pudieron sanar las aguas, sino que solamente el poder de Dios. La segunda parte son las ranas que también adoraban los mismos faraones. Llegó el momento a donde todo apestaba. Las ranas había inundado. Esta peste fue tan terrible que invadió todas las áreas de Egipto, y también esta segunda peste la imitó los Janes y Jambres, pero vemos su poder limitado. El poder del diablo a través de sus hechizos siempre son limitados. ¿Por qué? Porque en tercer lugar vemos los piojos. Ya ellos ya no pudieron imitar la tercera plaga. Solamente imitaron dos plagas, la de la sangre y la de las ranas, las dos primeras plagas. Pero cuando intentaron imitar la tercera plaga de los piojos, ahí ellos dijeron, ¿sabes qué, Faraón? Esto sí no lo podemos imitar. Nuestro poder es limitado. Eso sí ya es dedo de Dios. Ellos mismos reconocieron que mayor es el que está en nosotros, que es el Señor eterno, que el que está en el mundo. Mayor es el eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el único Dios que hace grandes maravillas. Nuestro Dios eterno, amigo, es importante que lo entiendas. El Dios que hizo el cielo y la tierra es mayor que el que está en el mundo. El diablo, aunque tiene un poder, su poder es limitado. Ya no pudo imitar la tercera plaga, que era piojos. Ahora, cuando tú estudias la palabra hebrea Ken, así se escribe K de Calimane N, Ken, o Kinam, esta palabra Kinam se traduce como piojos. Kinam con doble N, esta palabra hebrea Kinam. Tal parece que no tan solo eran rastreros, piojos como el que tiene a veces la gente por falta de higiene en la cabeza, en los cabellos, sino que era todo tipo de mosquitos. Era también una serie de larvas como pulgas, pulgones y esa serie de animales que pican y absorben la sangre. Era una plaga tan dolorosa y tan desesperante que aún los mismos hechiceros fueron picados por esta plaga, fueron dañados por esta plaga. Y así seguimos estudiando en el cuarto punto, las moscas. Esta también palabra de las moscas tiene que ver con mosquitos y las diversas especies de moscas y mosquitos que llegan a morder y que llegan a picar a los seres humanos. Era una serie de especies, de diversas especies de volátiles que fastidiaron a Egipto. En quinto lugar, vemos la plaga en el ganado. Cuando fue dañado el ganado, ¿verdad? De así brincamos hasta el punto número 6, la plaga número 6, que fueron precisamente úlceras, y estas úlceras pues, causaron una serie de cáncer de epidermis, ¿verdad? Eran úlceras malignas. Cuando la palabra de Dios describe úlceras malignas, ¿verdad? Esas plagas se van a repetir en Apocalipsis capítulo 13. Tú estudia Apocalipsis capítulo 13. Cuando la gente sea sellada en la mano derecha y en la frente, cuando la gente tenga el sello del 666, la palabra de Dios describe que toda esa gente que reciba el sello en la mano derecha y en la frente, algo va a suceder. Van a recibir una plaga precisamente mortal. Va a ser una plaga maligna. Va a ser un tipo de cáncer epidermis terrible, a donde la gente no va a poder resistir. Muchos van a ser lastimados, van a ser dañados terriblemente por esa plaga. Y quiero decirte que es algo
semejante a lo que se vio en Egipto. Es muy importante, amigo, que tú tengas antecedente de estas pestes y de estas plagas del Antiguo Testamento, porque muchas de estas Dios las va a volver a repetir, pero en una escala mayor, como esta de la úlcera. La gente que reciba el 666 en la mano derecha, todos van a sufrir de un cáncer epidermis, van a recibir un trato directo de Dios. Y eso no va a ser lo peor, porque la Biblia dice que el que tenga el 666 en la mano derecha y en la frente, esas gentes no tan solo van a ser afligidas en esos juicios de las copas de ira, sino que también van a ser condenados por la eternidad. Ellos ya no alcanzarán salvación, amigos. Aunque se quieran arrepentir, no tendrán salvación. Todos los que reciban el 666 en la mano derecha. La tecnología ya está. Se dicen muchas especulaciones, ¿verdad? Pero ya la tecnología está para que la gente empiece a ser marcada y para que puedan tener el control de la moneda, de los alimentos a nivel mundial. Ya la tecnología está dirigiendo hacia esos aspectos, ¿verdad? A la humanidad. Y ya nada más es cuestión de tiempo, amigos. Quedan escasos meses, años, ¿verdad? Para que esto que está plasmado en Apocalipsis lo empiece a ver la humanidad. Amigos, yo no quiero dar fechas, pero dentro de estos próximos 10 años, la humanidad va a ver cosas muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. Hay varias teorías y hay varios datos que podríamos mencionar, pero eso sería para otra ocasión, ¿verdad? A ver las teorías de interpretación. Otra ocasión, si Dios permite y nos permita vida para compartir, pues veremos las teorías que son muy importantes. En séptimo lugar, cuando tú estudias la Biblia, estoy tratando de ser lo más conciso, no tan solo mandó Dios úlceras, sino en la séptima plaga, dice que fue granizo mezclado con fuego. Si te das cuenta, los egipcios vivieron una serie de lluvia de fuego y era granizo mezclado con fuego, como si se hubiera, al entrar a la atmósfera, se despedazó un gran meteoro y fue a caer en Egipto. Dios puede y tiene la capacidad de enviar específicamente en una zona geográfica, ¿verdad? Un meteoro como juicio. De tal manera que puede devastarlo al entrar en la atmósfera y que ese meteoro se haga pequeñas secciones o piedras que pueden acabar cayendo solamente como pequeñas piedras de fuego en ciertas regiones. Eso hizo con los egipcios. Recordemos, cuando habla de granizo con fuego, no está hablando del granizo de hielo, sino está hablando precisamente de lo que va a suceder en Apocalipsis. Quiero que lo leas con calma. Chécate las 4 primeras trompetas del Apocalipsis. Bueno, de una vez checa las 5 primeras trompetas de Apocalipsis. Y ahí te vas a dar cuenta cómo Dios va a usar precisamente una vez más este granizo con fuego, cómo va a usar una vez más los meteoros que van a devastar terriblemente una gran parte de la humanidad. En el 8º lugar, la palabra de Dios describe que Dios envió, si te das cuenta, langostas que lo primero que atacó fue el consumo, fue la comida, fue precisamente la alimentación de los egipcios. Pero lo curioso de esto es muy interesante que tú lo retomes, que estudies estos capítulos del Éxodo 7, capítulos 7 al 12, estudialos con calma, porque ahí te vas a dar cuenta cómo Dios enjuició sí a los egipcios, pero aunque el pueblo de Israel, los israelitas, estaban dentro de Egipto, ellos fueron resguardados. Ellos no vieron estas plagas en su casa. Ellos no vieron, no padecieron estos juicios, estas crisis del pueblo de Israel. Así es de que Dios guarda a su pueblo. Dios siempre ha prometido proteger a su pueblo. Así es de que quiero terminar esta palabra con las tinieblas. La palabra de Dios nos describe, sí, como 8º lugar, las langostas, número 7, granizo, y número 9, envió tinieblas. Y aunque había tinieblas en una gran parte de Egipto, el pueblo de Israel fue resguardado, ellos no estaban en la oscuridad total. Las tinieblas es parte del juicio que también Dios va a usar
en ciertas áreas del planeta Tierra en la gran tribulación, porque dice la palabra de Dios que el sol va a ser herida, la tercera parte del sol no va a brillar. Quiero que entiendas eso, porque estas plagas, esta situación se va a repetir una vez más, pero ahora a grande escala. Así como Egipto tuvo tinieblas, la palabra de Dios nos describe que una gran parte del planeta va a ser enjuiciado con tinieblas. Así es de que, amigos, prepárense para aquellos que quieren seguir viviendo en su vida sin hacer caso al Señor. Lo único que quiero recordarles es de que van a ver este tipo de cuestiones, porque sin duda hay mucha gente que a veces nos ve solamente para burlarse o para tener solamente cierta información. Otros no creen que todo esto que hablamos es meramente un mito, una historia bonita. No, no, no. Esto es algo que va a repetir Dios, amigos. Y si estoy tomando tiempo, yo sé que es pesado a veces. Hay predicaciones que son muy ágiles y varios tipos de predicaciones, pero hay estudios que son más cansados, que requerimos más nuestra atención, un poco más de esfuerzo para poner atención, para no cansarnos sin botarnos y para poder estar atentos a lo que Dios nos quiere hablar, porque esto es de cuidado, esto está próximo a cumplirse. Repito, esto lo va a repetir el Señor en los próximos años. Tinieblas, la tercera parte del sol será dañada. Y por último, la palabra de Dios nos describe que hubo muertos de todos los primogénitos. La décima plaga que Dios envió. Murieron todos los primogénitos de las familias egipcias, incluyendo a Faraón e incluyendo a sus ganados. Una gran mortandad, queridos amigos. Ahora, más tarde, Dios castigó a los israelitas. Con esto voy a terminar. ¿Por qué? Porque Dios castigó a los israelitas que se habían hecho y adorado también un becerro de oro. Una vez que ellos habían salido de Egipto, Dios mostró su mano poderosa. Dios los llevó rumbo a Canaán, a una tierra prometida. Ellos eran esclavos, trabajaban para otros en Egipto. Dios les dio la promesa, les voy a dar su tierra, ustedes van a tener sus parcelas, van a tener su propia casa, van a arar, pero para ustedes, van a tener y a cosechar, pero para ustedes, van a tener animales, pero para ustedes, van a tener su propia tierra, para ustedes, no van a trabajar para otros. Dios les dio esas promesas maravillosas. Cuando iban rumbo a casa, Dios, ustedes conocen la historia, manifestó su favor, maná, pan de nobles o de ángeles, pan de nobles que alimentó a Israel sobrenaturalmente, lumbrera de noche, no había tinieblas y no tan solo tinieblas, sino que no había frío. El desierto en la noche es muy frío y cuando Dios mandó lumbrera era no tan solo para iluminar, sino para mantener cierta temperatura a todo el pueblo de Israel en el desierto. Y en el día, nube para que no murieran de insolación, para que estuvieran acondicionados. Ellos tenían un clima, estaban acondicionados con un clima especial de Dios, maravilloso. No tenían ni calor, no tenían sed, no tenían insolación, porque Dios tenía una nube de día. Estaban muy bien, aunque atravesando el desierto. Pero llegó un momento donde empezaron a murmurar y hablar y anhelar aquello que vivían, aquello que tenían en Egipto. Tenían una mentalidad de esclavos. Cuando estuvieron en el desierto, no había sido transformada su mente. Todavía tenían una mentalidad de esclavos. Por eso es que anhelaban lo que comían allá en Egipto, cuando Dios les había dado una promesa de lo que iban a tener allá adelante. Y hoy en día, hermanos, nosotros a veces estamos como Faraón, como Israel en el desierto. Y a veces tenemos esa mentalidad de esclavos todavía anhelando lo que teníamos allá en Egipto. Y se nos olvida lo que Dios nos está prometiendo allá adelante. Y aunque estamos atravesando muchas veces un desierto, sí, tenemos pan de nobles, alimento sobrenatural. Dios nos protege de la insolación, Dios nos protege del frío y de las tinieblas en la noche, aún en nuestro desierto. Mientras esté Dios con nosotros, tenemos todo, amigos. Nunca se olvide de eso. Y llegó el momento a donde se fastidiaron y algo terrible sucedió con Israel. Y quiero terminar esto, porque dice la palabra de Dios que Dios castigó precisamente. Usted lea el capítulo 32 de Éxodo y dice la palabra de Dios que Dios castigó a los israelitas porque se convirtieron
en idólatras en ese momento, adorando un becerro de oro. Se tardó Moisés cuando sube a la presencia del Señor. Ustedes conocen la historia. Dios le da en el Sinaí las tablas y está tardándose un poco. Dice la escritura que estuvo en un ayuno de 40 días allá arriba con el Señor. Se tardó ese tiempo, y ellos, cuando bajó Moisés ya con las tablas, ustedes conocen, ellos ya estaban con una orgía, ya estaban con una fiesta y ya hasta habían hecho un ídolo de oro, dándole culto. Estaban acostumbrados incluso a la idolatría y empezaron a adorar un becerro de oro. Y a causa de eso, Dios tuvo, repito, que castigar a los israelitas. Pero llegó el momento a donde castigó también a sí mismo a los que habían murmurado en contra del maná. Cuando tú ves en Éxodo capítulo 11, es importante que tú lo veas. Éxodo 11, en específico el 33 y el 34. No lo voy a ver por causa de tiempo, pero aquí nos damos cuenta que Dios trajo un juicio, una crisis, trajo un trato personal sobre los murmuradores, aquellos que murmuraron contra el maná, contra lo que Dios estaba dando en ese momento. Debes de ser muy cuidadoso de murmurar, de carroñar. Somos dados a la crítica, somos dados a la carroña. A veces somos dados a murmurar a lo que Dios nos está dando, al alimento, llámese la palabra, el alimento, que no nos gusta el predicador X, no nos gusta aquel, y los murmuramos y los carroñamos, y a veces despedazamos a los mismos predicadores o pastores y gente, porque no nos gustan, no son de nuestro agrado, o no son de nuestra corriente, o no son de nuestra ideología, desde nuestros grupos, y a veces somos dados a murmurar y a carroñar a la gente. Pero debemos de ser cuidadosos, se debe determinar eso, la carroña. ¿Sabes qué? Si el pastor es así, es simpático, le gusta hacer chistes, o le gusta ser muy serio, o le gusta, déjalo, deja que Dios los enjuicie, que trate Dios con ellos. No murmures de la gente, no murmures de los que comparten la palabra de Dios, porque nos podemos equivocar, podríamos equivocarnos. Hacer un juicio sobre él o sobre X o qué es muy delicado. Mi consejo que te doy es: no caigas en el error que cometió Israel. Mucha gente por eso también en el pueblo de Dios es a veces tratada por el Señor. ¿Por qué? Porque murmura. Y esto también aparece en el Nuevo Testamento. La gente es tan murmuradora, tan carroñera, tan criticona. Existe la alta crítica, ¿verdad? La alta crítica, pero también existe esa crítica constructiva que de alguna manera puede edificar, pero hay una crítica que despedaza a la gente, que hasta se comete un delito muchas veces. Se llama un daño moral, es un delito, te pueden demandar y denunciar cuando tú haces una acusación de una persona pública. Puedes tener hasta problemas legales, ¿verdad? Por daño moral, y es de cuidado eso. Por eso debemos de evitar ser carroñeros y murmuradores, porque es una de las causas que a Dios no le agradan, y muchas veces Dios tiene que tratar con su pueblo por causa de la murmuración. Ahora, en Números 14:37, la palabra de Dios describe que hizo morir a los 10 espías que hablaron mal de la tierra prometida. Cuando ya habían atravesado parte del desierto, estaban a punto de entrar a Canaán, aquí entraron otras personas, gente que desanimó al pueblo. Manda a Josué y dice: ¿sabes qué? Chécate cómo está la tierra. Llegan, observan y dicen: oye, está lleno de gigantes. ¿Cómo nos trae aquí Dios? Nos saca de Egipto para venirnos a matar aquí con estos gigantes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreve a traernos de Egipto aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Y empiezan a murmurar. Y no murmuraron de los líderes, murmuraron de Dios. Y dice la palabra que en Números 14, que cuando regresaron esos espías, lo primero que hicieron, dice la palabra de Dios, fue carroñar. Murmuraron, no de los hombres, sino de Dios. Y empezaron a decir: ¿sabes qué? Que hay unos gigantes ahí en Canaán. ¿Cómo vamos a pelear contra ellos? Nosotros somos tan pequeñitos, ¿verdad? Ante unos gigantescos. ¿Cómo se atreven ustedes como líderes meternos a este lugar? ¿Cómo se atreve Dios? Entonces, cuando nosotros murmuramos, ¿verdad?, contra el Señor, porque a veces nosotros no entendemos el plan de Dios. La palabra de Dios dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. La forma en la que a veces Él procede y hace las cosas y cómo nos dirige, a veces no lo entendemos, pero no por el hecho de que no entiendas una cosa, eso no te da el derecho a que critiques y a que carroñes. Ten cuidado de murmurar, ten cuidado de criticar,
¿verdad? Cuando no entiendas una cosa, mejor calladito, te ves más bonito, ¿verdad? Y dile a Dios, Padre, yo no entiendo esto, muéstrame, pero si es que se haga así, bueno, que se haga tu voluntad, y si no, pues confírmame, Padre. Pero debemos de callarnos cuando no entendemos algo. Dios tenía un plan, Dios había reservado echar fuera a esas gentes que estaban en Canaán, ¿verdad? Él tenía métodos para pelear contra ellos, pero ellos no entendían cuáles eran los planes de Dios. Y cuando regresan, no tan solo murmuraron, sino aquí lo triste es que desalentaron a los demás. Y eso es lo que hace la murmuración, desanima a los demás. Contagias, contaminas a los demás, los desanimas, y en lugar de motivar a la gente a seguir adelante el plan de Dios, llega un momento a donde los desalientas, los desanimas y ya no quieren proseguir. Por eso Dios tiene que tratar muchas veces a su pueblo de esta manera, como lo hizo con los 10 espías que hablaron mal de la tierra prometida. En otra ocasión, estoy ya a punto de terminar, haz un poquito de esfuerzo, ya casi termino, unos minutitos. Quiero que escuches esto, que en otra ocasión Dios tuvo que tratar con 14,700 israelitas. Murieron por protestar contra el castigo que había caído sobre los rebeldes de Coré, de Datán y Abiram. Esto aparece en Números capítulo 16, del versículo 46 al 50. Trató con 14,700 gentes de su pueblo. Y dirás, ¿son muchos? Sí, así es. Dios trata, dice la Biblia, que primero va a tratar a su pueblo. Esto es muy serio, por eso quiero concluir con esto. Porque dice la Biblia que el juicio empezará por su casa. Debemos de ser cuidadosos y temerosos del Señor. Porque es cierto que vendrán cosas bien fuertes, pestes, destrucción en el mundo. Sí, cierto. Pero la palabra de Dios describe que el juicio comenzará por su casa. Dios está tratando primero a los suyos. Dios está confrontando a sus hijos con su pecado, que se alineen, como ya vimos en el tema pasado. ¿Estás preparado para la venida del Señor, para el arrebatamiento, si tú quieres, o para la parucia? Lo importante es de que estás preparado para encontrarte con el Señor. Recordemos que en Apocalipsis se nos habla de algo muy sencillo, pero es importante, las vestiduras. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Están arrugadas o están manchadas? ¿Qué simboliza eso? Ya entendimos que son las acciones de los justos. Buenas acciones o malas acciones. Malas acciones manchan vestiduras. Malas acciones, malas actitudes arrugan tus vestiduras. No te prepara para estar listo para las bodas del Cordero. Y es importante, amigo, que tratemos con nuestras vestiduras, con nuestras manchas, con nuestras arrugas de nuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque aquí hay ejemplo número 16. Estas gentes, cuando empiezan a murmurar, Dios tuvo que tratar y matar a 14,700 personas de su mismo pueblo, aunque usted no lo crea. Dios es un Dios santo, sí es un Dios, nuestro Dios es Dios santo, 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 3 veces santo, ¿verdad? Pero también es un Dios misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, no queriendo que ninguno perezca, pero también es un Dios justo que demanda que se condene toda injusticia. La justicia demanda que se condene toda injusticia. Y es importante que recuerdes lo siguiente. Dios, aunque es lento para la ira y grande en misericordia, cuando la gente rechaza su amor, su perdón, su misericordia, se va a encontrar a su justo juicio. Se van a enfrentar a la severidad de su justicia. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, vamos a decirlo así, es en el buen sentido, tiene 2 caras. Un Dios justiciero y vengador, pero es un Dios lento para la ira, grande en misericordia, que a toda la humanidad le da la oportunidad de volverse, de arrepentirse. Y cuando la gente no se vuelve, no se arrepiente, rechazan su misericordia, su amor, y a veces hablamos mucho de misericordia y de gracia, de su amor, pero no sabemos qué es la misericordia. En esencia, la misericordia de Dios es algo muy importante, que Dios no te paga lo que realmente mereces. Eso es la misericordia de Dios. No te paga, no te enjuicia lo que realmente mereces. Dios no te lo da porque es misericordioso. Y por su gracia, escucha bien qué es la gracia de Dios. El carisma de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La gracia de Dios es que Él te regala
lo que no mereces. Ahí podríamos resumir estos dos aspectos del Señor. Su misericordia no te paga lo que realmente tú mereces. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y por su gracia te regala la vida eterna, la salvación. Ya pagó el Señor en la cruz del Calvario. Ya murió el Señor Jesús, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Él ya murió en nuestro lugar, pagó la fianza, pagó la deuda que tú debías de pagar, él la pagó en tu lugar. Jesús es la fianza que el Dios justo pagó por ti, porque te ama y porque es misericordioso y por su gracia te regala lo que no mereces. Esa es la gracia de Dios, te regala la vida eterna. Tú quisieras, amigo, hoy hacer la paz con Dios y recibir el regalo de la vida eterna. Tú que no has hecho la paz con Dios, ya vimos algo, un pequeño panorama así muy general de todo esto de las plagas, las crisis y lo que va a pasar. Nos falta mucho tiempo, pero por ejemplo hay otros aspectos de lo que sucedió en Números 25. Tiempo nos faltaría que el pueblo que se entregó a la idolatría, a la inmoralidad, consiguiendo por estar dándole culto a Baal, peor, fue azotado por una plaga mortal y murieron en un solo día 24,000 israelitas. Así lo dice Números 25, léelo y estúdialo. Y lo reitera David en el Salmo 106, verso 28 al 30. Ahí aparece Números 25 y Salmo 106, verso 28 al 30. 24,000 israelitas murieron en un solo día por una plaga que Dios mandó. ¿Aún su pueblo? Sí, aún su pueblo, porque Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero también es un Dios justo, que demanda que se condene toda injusticia. Cuando rechaza su amor y misericordia, no va a quedar otra cosa que recibir un justo juicio, que por supuesto ya pagó Jesús. Entonces, amigo, con esto termino. Si tú hoy rechazas el amor de Dios, tarde o temprano te vas a enfrentar a la severidad de Dios, a la justicia de Dios, aunque no creas. A lo mejor ahorita no creerás, pero vas a acabar creyendo. Vas a acabar creyendo. ¿Sabes como quién? Como el rico. Aquel rico que fue, dice la escritura que murió el mendigo, Lázaro y el rico, y Lázaro fue llevado a ser consolado al seno de Abraham. De alguna manera ahí estaba ya recibiendo parte de la bendición del cielo y dice la escritura que por el otro lado estaba siendo ya angustiado y afligido el rico. Y dice la escritura, por favor, manda a alguien a que les hablen a mis familiares para que no vengan a este lugar de tormento. Cuando él ya estaba siendo atormentado en ese lugar de fuego, hasta se convirtió en evangelista, se convirtió en predicador demasiado tarde, pero acabó creyendo, de tal manera que le decía, por favor, manda a alguien que les lleven el mensaje a mis seres queridos para que no vengan a este lugar a donde estoy siendo atormentado. Es una historia en los evangelios a donde, queridos amigos, tarde o temprano, mucha gente, cuando salga de esta tierra, se van a dar cuenta de la realidad de la vida después de la vida y será demasiado tarde para muchos. Pero para ti, que en este momento estás ya en Cristo, eres bienaventurado, porque dice Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú eres bienaventurado, grandemente feliz, porque has creído en lo que hizo el Hijo de Dios hace 2000 años en la cruz del Calvario, al cargar tus pecados y al haberla recibido. Con esto quiero ponerle pausa y despedirme y hacer una oración por ti y por a ti, amigo, que nos escuchas y que todavía no has recibido a Jesús, el amor de Dios. Él te puede no tan solo librar de estas grandes plagas y todas estas cosas que se avecinan. Él te quiere galardonar. Es tan generoso nuestro Dios que dice la palabra de Dios que si alguno edifica sobre esta tierra, heno, hojarasca, madera, piedras preciosas, plata, oro, la obra de cada uno en esta tierra, dice la Biblia, todo lo que hiciste en esta tierra va a ser probada. Y si permanece tu obra, dice la Escritura, recibirás galardón. No tan solo la vida eterna, sino aún Dios quiere darte galardón cuando llegues a su presencia. ¿Te gustaría hoy clamar a Dios y decirle, amigo, te gustaría decirle, Jesús, ven a mi corazón? Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas con esta sencilla oración, dile a Jesús, Señor Jesucristo, gracias porque en la cruz has cargado mis pecados, has pagado la deuda que yo tenía que pagar de mis pecados. Ahora entiendo que la paga del pecado es muerte,
pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Padre Santo que estás en el cielo, en este momento recibo el regalo de la vida eterna. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y en este momento, Señor, te pido, Padre eterno, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque la sangre de Jesucristo limpia todos mis pecados. Así está escrito. Hoy me apropio del regalo de la vida eterna. Gracias, Padre, porque la deuda fue pagada en Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, pues les agradezco mucho su atención y su esfuerzo por poner atención a este estudio. Gracias. Si Dios permite, nos estaremos viendo próximamente. Gracias por nuestros amigos que nos acompañaron y perdón por el tiempo. Nos excedimos un poco, pero yo creo que valió la pena. Investigue más sobre estos temas que son frescos. Y me da gusto verte, Celis y Alberto, a Nayeli, a Galaxy, a Amalia, a Pepe, a todos nuestros amigos que están atentos. Gracias de veras por su atención. Que Dios les guarde y les bendiga y adelante, sigamos esforzándonos, peleando la batalla de la fe, porque todavía tiene el Señor mucho que hacer con cada uno de nosotros para seguir despoblando el infierno, amigos, y llevando muchas almas a la presencia del Señor. Que Dios les bendiga y espero que haya sido de bendición esta palabra para ustedes. Muchas gracias.